Pablo Callejón, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pablo, el saludo para todos. Entre tantos episodios cuestionables, contradictorios, reprochables judicialmente en lo que ocurrió en la investigación por la desaparición de Nicolás Avena, el hecho del que nos vamos a ocupar quizás logra sintetizar todos estos aspectos. El fiscal decidió pedir el sobreseguimiento del oficial Gustavo Oyarzábal. ¿Quién es Oyarzábal? Es una de las personas que había resultado imputadas a partir de la denuncia que había efectuado Rosas Avena porque en distintas comunicaciones habrían advertido a los Vargas sobre lo que iban a realizar los investigadores. Oyarzábal estaba imputado de encubrimiento por favorecimiento personal, es decir, por favorecer la situación de los Vargas. Lo había imputado el propio fiscal Moyne, que el pasado 7 de mayo pidió su sobreseguimiento, aunque curiosamente el hecho se conoció recién hoy a partir de lo que reveló Telediario Digital. ¿Cuáles fueron estas llamadas que mantuvo Oyarzábal con los Vargas? Vamos a hacer esta reseña que es clave. La primera se efectuó el 3 de noviembre del 2008. Hay que recordar que Nicolás Avena desapareció en septiembre, el 14 de septiembre del 2008. En esta comunicación del 3 de noviembre a la hora 14:09 se realizan dos llamadas, una de 24 y otra de 5 segundos a Lucía Vargas, la hija de los Vargas. En este caso, Oyarzábal utiliza el celular de la flota policial. El día 18 de noviembre del mismo año, a las 18:56, Oyarzábal recibe un llamado a su teléfono particular de 40 segundos por parte de Adelina Flores, la esposa de José Vargas, quien falleció hace poco tiempo atrás. Es decir, que los Vargas no solamente recibían el llamado de Oyarzábal, sino que tenían el teléfono particular de Oyarzábal. El 4 de diciembre del 2008, a la hora 22, Oyarzábal llama de su teléfono particular a José Vargas. En este caso, la comunicación dura 34 segundos. Estos tres episodios, que para Rosas Avena resultaron claves para determinar el vínculo entre la policía y los Vargas, sin embargo, llegó a esta resolución. Para Moyne, el análisis de los elementos probatorios permite concluir que los hechos de encubrimiento por favorecimiento personal agravado no han sido cometidos por el traído a proceso, es decir, por el propio Oyarzábal. ¿Y en qué se basa Moyne? Aquí hay dos claves. Para el fiscal, los Vargas, en el momento en que se produjeron ese cruce de llamadas, eran aún testigos, es decir, no habían sido imputados todavía por el fiscal de instrucción Walter Guzmán. Estamos hablando aquí de casi 5 meses desde que desapareció Nicolás Avena de la Quinta de los Vargas hasta que se produce la última comunicación. Además, dice Moyne que la actuación policial en un momento histórico, él dice que hay que analizarla en ese momento y no hoy, permite determinar que las pruebas no permitían acabada y contundentemente encaminarse hacia una sola visión de trabajo. Es decir, para Moyne no solamente que no estaban investigados los Vargas, sino que la investigación no parecía en ese momento reducirse a las sospechas sobre los Vargas, sino que podían surgir otras hipótesis, incluso cita algunas manifestaciones policiales. Lo curioso es que al mismo tiempo en que se pide el sobreseguimiento de Oyarzábal, Moyne decide imputar a una oficial de la División de Investigaciones, Nancy Salinas, por el mismo delito que Oyarzábal, encubrimiento por favorecimiento personal, porque Salinas habría realizado una llamada de 16 segundos un día antes de un allanamiento a la Quinta, sin ninguna justificación formal. Y en este caso, ya los Vargas estaban imputados. Ahora, ¿qué permite dilucidar este análisis que hace Moyne? Y por eso hablamos de las contradicciones que tiene esta causa. ¿Cuál es el momento más cuestionado en la investigación de Guzmán? Los primeros meses. Aquellos primeros meses en los que Guzmán realizaba allanamientos sin imputar a los Vargas, aunque todo hacía prever que eran los Vargas los únicos sospechosos. Allí fue visto por última vez Nicolás y había sido clave el testimonio de Rosa explicando que nunca había salido de ese lugar,
que las sospechas estaban ligadas a lo que sucedía a los Vargas. Es decir, el peor momento de la investigación de Guzmán, el que lleva a que el fiscal general lo denuncie y pida un jury, es lo que le podría dar el beneficio, porque en el caso de que Oyarzábal se confirme el sobreseguimiento y quede desvinculado, esto podrá ser utilizado por Guzmán en el juicio y decir, miren, ya hay un fiscal que lo ha investigado y no hubo delito. Reitero esto, el peor momento de la investigación de Guzmán podría ser el que lo termine beneficiando por esa lectura que ha hecho el fiscal Moyne de considerar que en ese momento los Vargas eran testigos y no imputados y por lo tanto estaba bien que los Vargas no solo recibieran el llamado del investigador, sino que lo llamaran, es decir, que tuvieran su teléfono personal. Es muy curiosa la interpretación, realmente es muy curiosa, porque no solo se puede entender aquel momento histórico en un fallo en la interpretación del propio fiscal Guzmán que no imputó a los Vargas, sino que con el correr del tiempo se pudo corroborar. Los Vargas fueron condenados precisamente por encubrir, por aquel secuestro de Nicolás, aunque todavía no se puede determinar su final porque no han aparecido los restos que incansablemente busca Rosa Savena. Es una secuencia eludente, clave, que permite determinar lo mal que se ha actuado judicialmente en el caso Savena. ¿Cómo puede ser que lo peor de una investigación termine beneficiando a quien hoy puede enfrentar el banquillo de los acusados por un jury? Y que por la misma razón que se le imputó a Oyarzábal y ahora se pide su sobreseguimiento, más allá de aquel momento histórico, se termine imputando a una oficial de la División Investigaciones. La verdad es que resulta incomprensible. Hemos buscado opiniones de distintos sectores para que nos ayuden a interpretar qué es lo que está pasando con esta resolución. Desde la defensa nos recordábamos en algún momento observando cuáles habían sido las manifestaciones de Valverde. Valverde también le había pedido a Guzmán que por favor imputara a los Vargas, porque se realizaban allanamientos, se pedían testimoniales y ellos no podían ser parte, no podían auditar eso que estaba ocurriendo porque no estaban imputados. Es decir, que hasta la propia defensa cuestionaba lo que se estaba haciendo en la investigación en ese momento. ¿Por qué si se los imputó el 7 de mayo, hoy recién se conoce el caso? ¿Por qué todavía el juez de control no determinó si avala o no la resolución de Moyne? Estos también son algunos interrogantes. Muñoz, en declaraciones periodísticas a otros medios, ha señalado que la resolución llegaría esta semana. Han pasado demasiado tiempo. Habrá que ver si se ratifica lo que plantea Moyne o bien se sigue un camino que con muchísimas dificultades ha impulsado Rosa y que lamentablemente Pablo no encuentra las respuestas adecuadas. Realmente es muy curioso, sorprendente y cuestionable cómo se ha desarrollado toda esta instancia. Ojalá que Muñoz y también lo que suceda en Córdoba con el juicio hacia Guzmán, si así lo ratifica el jurado, terminen de dar las respuestas que hasta ahora generan demasiados grises. Gracias, Pablo. Buenas noches. A ustedes.